Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este módulo, que es el módulo de implementador líder trinorma en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Hoy día vamos a ver los capítulos 7 y 8 de las tres normas, el cual habla acerca del apoyo y el control operacional en los sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. Muy bien, empecemos. Bueno, para recordarles un poquito, el capítulo 7 habla acerca del capítulo de recursos, los recursos de un sistema de gestión de seguridad, calidad o medio ambiente. Recuerden que estamos viendo los sistemas integrados de gestión, así que lo vamos a hablar en forma integrada. El capítulo 7 habla acerca de los recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG. Nosotros debemos de controlar nuestros procesos para poder tener un sistema de gestión claramente implementado, ¿no? Y obviamente lograr los objetivos deseados. Dentro de esos recursos que la organización debe de establecer, implementar y mantener, tenemos al primer recurso, obviamente el más indispensable, el personal, el recurso humano. La organización debe de contratar personal competente para que nuestro sistema de gestión vaya de la mano con los requisitos, ¿no? Obviamente, si nosotros contratamos a una persona que no tiene las competencias, no podemos esperar que entregue un producto de calidad si no tiene las competencias necesarias. O también si contratamos a alguien que no tiene las competencias, ¿no? Que no tiene los conocimientos, quizás se accidente dentro de la obra o dentro de la planta. O del mismo modo pueda incurrir en algún incumplimiento legal con respecto al medio ambiente o con la mitigación de los aspectos e impactos ambientales. Entonces, es necesario que la organización contrate a este recurso importante, que es el recurso humano, de tal manera que tenga las capacidades necesarias para que no afecte el sistema integrado de gestión. Del mismo modo, también la organización debe de brindar la infraestructura necesaria, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con infraestructura? Nos referimos a las oficinas, las computadoras, los escritorios, los almacenes, toda la infraestructura necesaria para poder brindar un servicio obviamente de calidad, tener un trabajo, un establecimiento seguro y obviamente no perjudicar al medio ambiente. De eso se trata las tres normas. También está incluido aquí el ambiente de trabajo, y no es lo mismo el ambiente de trabajo que la infraestructura. Y el ambiente de trabajo es un conjunto de dos factores, los factores físicos y los factores sociales. Los aspectos físicos son como por ejemplo el calor, el ruido, entre otros, ¿no? Condiciones físicas que pueden afectar nuestro sistema de gestión, pueden afectar la seguridad, pueden afectar al medio ambiente o pueden afectar la calidad del producto inclusive. Y el factor social obviamente es que se lleven bien entre los compañeros. Imagínense que nosotros contratamos personal que al final entre todos se llevan mal o hay una discordancia. Obviamente no vamos a trabajar con armonía ni con calidad. Recuerden que este sistema es un sistema integrado de gestión. Debemos de velar por la calidad del producto, por la seguridad de los trabajadores y por el bienestar del medio ambiente. Otro recurso importante es los recursos de seguimiento y medición. Cada vez que la organización necesite verificar la validez y la fiabilidad de su sistema de gestión, de su producto, entonces la organización deberá de otorgar estos recursos de seguimiento y medición. ¿Cuáles serían estos recursos de seguimiento y medición? Por ejemplo, si yo quiero verificar la calidad de una nivelación, puedo adquirir un nivel de topógrafo, puedo adquirir una estación de topografía. Esta estación de topografía me va a ayudar a validar qué tan nivelado está mi producto. Si yo necesito medir la temperatura con un termohidrógeno, ¿verdad? Y necesito validar esta temperatura, obviamente la organización necesita necesita adquirir este termohidrógeno para poder validar y hacer seguimiento a la temperatura o al estrés térmico del trabajador. Lo mismo para el ruido con los sonómetros, lo mismo para la iluminación con el luxómetro. Entonces, estos recursos de seguimiento y medición son necesarios en la organización para poder dar validez y fiabilidad a nuestro sistema de gestión de seguridad, calidad y medio ambiente, ¿no? Del mismo modo, también la organización debe de preocuparse por calibrar estos recursos de seguimiento y medición. Recuerden que si bien es cierto, yo voy a otorgar un resultado, una medición con estos equipos,
Estos equipos deben de ser de condición fiable a través del certificado de calibración. Todos mis equipos de seguimiento y medición que me sirvan para dar validez y fiabilidad a mi sistema de gestión necesitan ser calibrados o verificados o ambos al mismo tiempo. No es lo mismo calibrar que verificar, recuerden chicos. Si bien es cierto, estos dos conceptos están relacionados, la calibración con la verificación no significa que signifiquen lo mismo. La calibración es la comparación del equipo con un equipo patrón y la verificación es la comparación del equipo con un equipo calibrado. Una cosa es tener la calibración de un equipo el cual ha sido comparado con un equipo patrón. Voy a tener la calibración de mi equipo y la calibración del patrón. Y otra cosa es que sea verificado, en donde solamente lo voy a comparar con un equipo calibrado. Eso quiere decir que mi equipo no va a tener calibración, pero sí mi equipo calibrado, ¿no? Espero que no se confundan con esta definición, pero no es lo mismo. Recuerden, calibración es comparación con un equipo patrón y verificación es comparación con un equipo calibrado, nada más. En el caso lo determine la organización, el equipo debe ser calibrado o verificado, o si gustan, ambos a la vez. Pero de todas maneras debe de quedar la información documentada de esta calibración o verificación. Otro recurso importante para las organizaciones es el conocimiento de la organización. ¿Y a qué nos referimos con el conocimiento de la organización? Obviamente, ninguna organización funciona así de la nada. Ninguna organización crea un servicio o un producto así de la nada. Necesita tener el conocimiento necesario para poder ejecutar ese producto o ese servicio. Así que justamente todos los procesos que pasan, ¿no? Ya recuerden que ya hemos visto que esto de los sistemas de gestión es un sistema basado en procesos. Todos los procesos pasan por subprocesos y cada subproceso debería tener un conocimiento. En otras palabras, debería tener un procedimiento, debería tener un instructivo, una manera como hacerlo. Y obviamente la organización debe de brindar esa información, debe de brindar ese conocimiento para que la organización subsista. Listo chicos, entonces estos son los recursos los cuales la organización debe de brindar para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema integrado de gestión. Seguimos. Otro recurso necesario son las competencias, ¿no? Vamos a hablar un poco de las competencias, justamente de lo que hablábamos cuando hablábamos del tema del personal que vamos a contratar, ¿no? Recursos humanos, como les decía, no puede contratar a cualquier personal. Recursos humanos debe de asegurarse de que los trabajadores sean competentes basándose en la educación, en la formación y en la experiencia. En esos tres puntos importantes sobre todo, ¿no? ¿Qué significa la educación? Por ejemplo, ingeniero mecatrónico, esa es su educación. O técnico en soldadura, su educación. Con especialidad en... La especialidad ya es la formación. Por ejemplo, técnico en soldadura con especialidad en metales pesados, ¿no? O por ejemplo, ingeniero de seguridad con especialidad en auditoría interna. Entonces tenemos a la educación y la especialidad vendría a ser la formación. ¿Con cuántos años de experiencia? 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo los años de experiencia. Dependiendo de la organización quiera considerar la experiencia necesaria para que no afecte a su sistema de gestión. Recuerden que la experiencia no lo va a definir el ISO, no lo va a definir estos requisitos. A veces uno piensa que, no, vamos a trabajar para una empresa que está certificada. Seguramente ellos piden con experiencia de 5, de 7 años para arriba porque son muy exigentes con sus requisitos de la norma, con su certificación, pero no es así. La misma ISO simplemente te dice que debes de basarte en educación, formación y experiencia. La educación la determinas tú, la formación la determinas tú, la experiencia la determinas tú, mejor dicho, lo determina la organización, con tal de que esa educación, formación y experiencia no afecte los objetivos de nuestro sistema integrado de gestión, ¿no? Listo, entonces a eso nos referimos con competencia, ya saben, ¿no? Ahora, esta información, este requisito es una información documentada. ¿Cómo vamos a documentar, obviamente, este requisito? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, por ejemplo, tenemos el popular, ¿no? El popular MOF, ¿no? El popular MOF, el cual es el Manual Organizativo de Funciones. Este manual organizativo de funciones nos puede brindar, aparte de todas las funciones, ¿no?, del puesto, nos puede brindar también perfil del puesto. Y este perfil tiene que basarse justamente en eso, lo que les comento, ¿no? La educación, la formación y la experiencia, ¿ya? Ahora,
Eso es un documento, esa es una información documentada que nos puede servir como sustento, pero también hay que validar esa información documentada. Por ejemplo, si yo pido ingeniero civil con especialidad en valorización de obras, ¿no?, con 5 años de experiencia desde colegiado, entonces yo tengo que verificar eso, lo puedo pedir, lo puedo solicitar en el perfil del puesto, pero debo de validarlo ¿con qué? Con el currículum vitae del ingeniero, ¿no? El ingeniero debe de traerme todo su CV en donde conste los 5 años de experiencia, conste que tenga título universitario, conste algún certificado de la validación de la formación o la especialización. Entonces, eso también es información documentada. Recuerden, chicos, este requisito es una información documentada que tiene que validarse tanto con el perfil del puesto en donde se va a describir la educación, formación y experiencia, y también debe de validarse con el currículum documentado del puesto de trabajo al cual se va a auditar. Listo. El siguiente punto, la toma de conciencia, ¿no? Y este es un punto importante también que se agregó en esta nueva versión de las normas ISO. Recuerden que estamos viendo 9001 versión 2015, 14001 versión 2015 y 45001 versión 2018. En las anteriores versiones de estas normas no contaban con la toma de conciencia. Y aquí es donde se agrega bastante este tema se involucra bastante este tema, ya que anteriormente, ¿no?, simplemente se validaban los conocimientos de los trabajadores con un certificado o una constancia de asistencia a las capacitaciones, con una constancia de especialización, simplemente con eso. A veces uno decía, sí, tiene especialidad de primeros auxilios. Veíamos su currículum y ahí estaba, obviamente, la especialidad de primeros auxilios, ¿no? Su cartón, muy bien, muy bonito todo. Pero le preguntabas y no sabía nada. O ya se había olvidado. Entonces, la toma de conciencia involucra bastante este tema ya de no solamente demostrar que tiene la capacidad, sino también demostrarlo en campo, en el momento. A ver si sabe o no sabe. ¿De qué cosas debe tomar conciencia el trabajador? El trabajador debe tomar conciencia de la política y los objetivos. Eso quiere decir que no basta que tú me muestres una lista de asistencia en donde asistió tal trabajador. Sí, no, yo hice la difusión de la política y los objetivos y el trabajador asistió. Mira, ahí está. Ha tomado conciencia. No, la toma de conciencia se demuestra cuando vamos a preguntarle al trabajador si es que conoce la política, cómo aporta a la política, cómo aporta a los objetivos del SIG. Ahí se demuestra la toma de conciencia, ¿verdad? ¿En qué más debe de tomar conciencia el trabajador? En la contribución a la eficacia del SIG. ¿Cómo va a contribuir ese trabajador, ya sea el puesto que tenga, a la eficacia del SIG, ¿verdad? ¿Qué más? La implicancia de las consecuencias de no cumplir con los requisitos del sistema, en otras palabras, con los procedimientos de trabajo. Hay muchos trabajadores, hay muchas organizaciones que tienen sus procedimientos de cada proceso, pero a la hora que vamos a campo, a la hora que vamos a la planta, vemos que los trabajadores hacen lo que se les da la gana. Entonces no respetan el procedimiento. Entonces, ese también es una implicancia, ¿no? Las implicancias y las consecuencias de no cumplir con los requisitos del sistema. ¿Para qué hemos elaborado un procedimiento si no lo van a cumplir, ¿no? Entonces, el trabajador debe de tomar conciencia de eso, ¿no? Debe tomar conciencia de la política, de los objetivos, de la contribución a la eficacia del SIG, de la implicancia y las consecuencias de no cumplir con los requisitos del sistema. También debe considerar la parte de seguridad con respecto a los incidentes, los resultados de la investigación. Tiene que tomar conciencia de eso para que él no vuelva a cometer los errores que cometieron sus compañeros de trabajo al accidentarse. También debe de tomar conciencia de los peligros, los riesgos, los aspectos, los impactos ambientales y sobre todo la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que se consideren que presente un peligro inminente y serio para su vida y su salud. Obviamente si el trabajador ve que ese trabajo, esa actividad representa un peligro para su vida, pues debe de alejarse, ¿verdad? Entonces tiene que tomar conciencia de eso, sobre todo, ¿no? No tiene que tener miedo a las represalias de que no, yo no hago ese trabajo, entonces me van a votar. No, entonces debe de tener la consideración de darse cuenta, debe de tomar conciencia, en otras palabras, de que si hace eso y no se aplican los controles adecuados, su vida corre peligro. Entonces ese es un punto importante, señores. La toma de conciencia en el sistema integrado de gestión no solamente se demuestra con documentos, como les dije, no es una información documentada, esto prácticamente se demuestra con una declaración verbal y tienen que ir ustedes a preguntarle a cada trabajador o a una muestra significativa de trabajadores cuando vayan a auditar un sistema de gestión, ¿ya?
¿no? ¿Cuál es la toma de conciencia? O sea, cómo aportan a la política, cómo aportan a los objetivos del SIG, cuáles son las implicancias de no cumplir con los procedimientos, por ejemplo, qué sabe usted de los accidentes, habrá pasado un accidente, cómo controla los peligros, cómo controla los riesgos, cómo mitiga los impactos ambientales, todo eso deben de conocer los trabajadores. El siguiente requisito es el requisito de la comunicación. ¿Ya? Acá la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema integrado de gestión, incluyendo la determinación de qué se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, a quién se va a comunicar y cómo se va a comunicar. La mayoría de alumnos, ya más o menos por la experiencia que tengo, ¿no?, implementando y también enseñando este requisito, es que a veces se confunden, ¿no? Dicen, a ver, una no conformidad porque no comunicó la política, ¿no? O porque no se comunicaron los objetivos y le hacen referencia al requisito de comunicación. Pero no muchas veces tienes que hacer referencia al requisito de la comunicación cuando en el mismo requisito, por ejemplo, de establecimiento de la política, te dice que se debe de comunicar. Se debe de comunicar la política, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos referencias al requisito de la comunicación, prácticamente estamos viendo qué comunicar, ¿no? O sea, ¿qué debo de comunicar, ¿no? Aparte de la política, de los objetivos, todo lo que tenga que comunicarse, aparte de eso, ¿qué? Por ejemplo, los accidentes, ¿no? O por ejemplo, las no conformidades, o las auditorías, los resultados de auditoría también son cosas que se deben de comunicar, ¿no? ¿Cuándo comunicar? En el caso de un accidente, ¿no? Ustedes elaboran un plan de emergencia. El plan de emergencia debe decir cómo comunicar ese accidente, ¿verdad? ¿En qué momento, no? Ni bien pasó el accidente, alguien llama al responsable del área. ¿A quién llaman primero? Al responsable, a los bomberos, a la ambulancia, ¿no? Todo eso es cuándo comunicar. ¿A quién comunicar, no? Sobre todo a eso, ¿a quién? ¿Y cómo comunicar? Por teléfono, por llamada, por WhatsApp, por correo, gritándolo. O sea, hay que establecer todo eso, hay que establecer los canales de comunicación y también, sobre todo, dar los recursos, ¿no? Es como que te digan, ya, si hay una emergencia, me llamas. Y la organización nunca te dio un celular para que puedas llamar, ¿no? También hay que evaluar eso. Continuando con el tema de la comunicación, tenemos la comunicación externa y la comunicación interna. También es necesario definir qué vamos a comunicar externamente y qué vamos a comunicar internamente en nuestra organización. Por ejemplo, a nuestros clientes, qué le vamos a comunicar, a nuestros proveedores, qué le vamos a comunicar. Todo eso es necesario estipular en un procedimiento, en un documento escrito. Muy bien, y el requisito de la comunicación es una información documentada. Como les decía, ¿cómo podemos implementar esto de a quién comunicar, cuándo comunicar, qué le vamos a decir a nuestros clientes, qué le vamos a decir a los trabajadores de nuestra organización? Mejor lo definimos en un procedimiento escrito de trabajo, ¿no? O en un checklist, en un registro. La cosa es que tiene que ser una información documentada. El siguiente requisito, información documentada. Ustedes ya habrán visto en mis diapositivas, quizás en un ladito, ¿no?, unos tipo archivadores como estos que están acá, con un check verde. O también los mismos archivadores, pero con una cruz roja. Todos los requisitos que yo estoy poniendo esos archivadores con el check verde significa que es información documentada. Y todos los requisitos que tienen ese file con el check rojo, así con una X roja, es una información que no menciona nada acerca de que sea una información documentada. Entonces, ¿qué nos pide este requisito de la información documentada? Todos los requisitos que solicite que sea información documentada se debe de documentar. Aparte de los requisitos que también pida la misma organización, ¿no? Imagínense que quizás hay uno de estos requisitos de las normas que no pida que sea información documentada, pero la organización sí lo considera pertinente que se documente. Entonces, por solicitud de la organización es que se va a documentar esta información, ¿no?, o este requisito. Entonces, en otras palabras, es eso lo que nos comenta el requisito de la información documentada. Todo lo que pida la norma, que sea información documentada, se tiene que documentar. Aparte de la información pertinente que la organización determine, también se debe de documentar.
Obviamente, para tener un mayor control de esta información documentada, tenemos que tener quizás algunos criterios de creación y actualización de esta información documentada, como por ejemplo tener la identificación de la información, como el título, la fecha, el autor, el número de referencia, puede ser con un código 001, 002, no lo sé. Eso lo puedes poner tú. El idioma también, la versión, los medios de soporte, si la información va a ser un medio digital o un medio físico, en papel. La revisión y aprobación con respecto a las conveniencias y adecuación también es necesario, ¿no? ¿Quién aprueba este documento? ¿Cuándo lo van a revisar? ¿No? Toda la información debe tener esas características, toda la información documentada, ¿no? Del mismo modo, el control de la información documentada me permite que la información que yo documente debe de estar disponible y sea idónea para el uso donde y cuando se necesite, que esté protegida adecuadamente contra la pérdida, también, ¿no? Que esté protegida contra la confidencialidad y sobre todo que esté protegido por el uso inadecuado o pérdida de la integridad. Por ejemplo, si yo tengo un documento, un procedimiento de trabajo, el cual lo tengo redactado en Word, y se lo paso a, no sé, al jefe de operaciones para que siga este procedimiento, y el jefe de operaciones, bueno, oye, creo que le falta algo, le voy a agregar, y él mismo en el documento de Word escribe, ¿no? Chac, 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 empieza a tipear lo que le falta, y después el jefe de operaciones se lo pasa a otros, se lo pasa a sus trabajadores, a sus colaboradores, y yo pensando que él está trabajando con la información que yo le di, y al final están trabajando con la información que él modificó. Entonces yo debo de controlar eso, también debo de controlar la integridad y también el uso inadecuado de mi información documentada, ¿no? Mejor no se lo paso en un documento de Word, se lo paso en un PDF. De esa manera no lo va a poder editar. Y si lo quiere editar, va a tener que venir a mí y me dice, Carlos, quiero editar esto, lo modificamos, ¿te parece o no te parece? Ah, sí, claro, no hay problema, porque no hay problema en que se modifique un documento. Para eso está la revisión y los controles. Pero todo eso debe ser controlado, no es que cada uno lo va a hacer por su cuenta, ¿ya? Del mismo modo, para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, como por ejemplo la distribución, el acceso, la recuperación, el almacenamiento y la preservación. El control de la legibilidad también, ¿no? Los documentos deben ser legibles, no que medio borroso, medio sospechoso, algo por ahí. Por ejemplo, un registro de capacitación. Pasa muchas veces que justo cuando vamos a hacer revisión de documentos de registro de capacitación, parecen todas las asistencias medias borrosas, parecen así medias trucadas. Entonces no deben ser así, ¿no? Deben de ser legibles los documentos, ¿no? Sobre todo también verificar o controlar el control de cambios. ¿A qué se llama el control de cambios? Cuando yo paso de revisión 1 a revisión 2 a revisión 3. Me quedé en revisión 3, tengo que tener una lista maestra en donde me diga que mi última revisión de ese documento es la revisión 3. Y si veo por ahí a alguien que está trabajando con la revisión 2, entonces se la quito ahí mismo y le doy la revisión 3. Todo eso es parte del control, ¿ya? La información documentada de origen externo también, por ejemplo, tengo normativas legales que pueden servir, es una información documentada de origen externo. Normas técnicas peruanas también es información documentada de origen externo. También se debe de controlar, ¿verdad? Porque esa información no sabemos si en qué momento va a cambiar de versión, porque es origen externo. Entonces yo debo de controlar la fuente de donde viene esa información documentada externa para verificar que siempre esté trabajando con la última versión, ¿no? Entonces, la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema integrado de gestión se debe de identificar según sea apropiado y también se debe de controlar. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo implementar lo que es información documentada. Tenemos, ¿no?, el título del documento, tenemos también su código de procedimiento, su revisión número 4, la fecha en que se revisó, quién lo elabora, quién lo aprueba, ¿verdad? También tenemos una hoja de control de cambios. Miren, este documento está en versión 4, ¿no? Y cada versión, la versión 1, 2, 3 y 4 tienen el motivo por cual se cambió, se agregó tal cosa, se quitó tal cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso es parte de la implementación del control de la información documentada. Listo, seguimos entonces.
Ya terminamos con lo que es recursos. Ahora sí pasamos al capítulo número 8. Recuerden que recursos es el capítulo número 7. Ahora vamos a pasar al capítulo número 8, que es planificación del control operacional, ¿no? ¿Cómo debo de ejecutar lo que he planificado prácticamente en el capítulo 6? Muy bien, ¿y qué nos dice este requisito, no? Planificación y control operacional. En realidad, si leemos este requisito, nosotros ya hemos pasado a la parte de H del PHBA, que es ejecutar, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar todo lo que hemos planificado, en otras palabras, en el capítulo 6, que 6 es planificación. Pero ¿y por qué el nombre dice planificación? ¿Vamos a seguir planificando? En realidad ya no más que la norma lo pone de esa manera, planificación y control operacional, pero en realidad lo que se va a hacer es ejecutar lo que ya se planificó. ¿Y qué nos dice esta norma, este requisito? Nos dice la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema integrado de gestión y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. ¿Qué cosa hemos determinado en el capítulo 6? No sé si recordarán. Bueno, todo eso lo vamos a ejecutar porque recuerden, el capítulo 6 con el capítulo 8 prácticamente es como un espejo. Pero el capítulo 6 se dedica a planificar y el capítulo 8 se dedica a ejecutar. Todo lo que hemos visto en el capítulo 6 lo vamos a ejecutar ahora. Entonces, para hacer una remembranza de lo que vimos en el capítulo 6, pues recordarán, para lo que es el sistema integrado de gestión, vamos a tener que planificar cómo abordar riesgos y oportunidades del SIG. Y es por eso que vimos una metodología opcional que era el FODA. Del mismo modo, vamos a planificar el cumplimiento de los objetivos del SIG y también cómo abordar los cambios del SIG. Todo eso fue lo que vimos en el capítulo 6, ¿no? Abordar riesgos y oportunidades, cumplir objetivos, abordar cambios. Y ahora lo que vamos a hacer es toda esa planificación del capítulo 6, la vamos a ejecutar ahora. Con respecto a calidad, porque calidad tiene únicamente un enfoque dedicado al cliente. Entonces, con respecto a calidad, ¿qué era lo que planificábamos? Estábamos planificando los requisitos del producto, los criterios para aprobar los procesos, la determinación de los recursos y también implementar los controles en cada proceso, lo que llamaban los protocolos de calidad prácticamente. Entonces, también lo vimos en el capítulo 6, ahora vamos a proceder a ejecutar eso que hemos planificado. Del mismo modo, también el requisito 6 nos daba la exigencia de elaborar un procedimiento para identificar, ¿no?, y abordar riesgos y oportunidades, que era el primer procedimiento que ven acá en la mano izquierda. Del mismo modo, también tenemos que ejecutar un procedimiento para la identificación e implementación de los requisitos legales, un procedimiento para la identificación de peligros, evaluar riesgos y poner controles, un procedimiento para un plan de respuesta ante emergencias y también un procedimiento para identificar los aspectos, evaluar los impactos ambientales y establecer controles. Todo esto también era mencionado en el capítulo 6. Entonces ahora en el capítulo 8 lo que vamos a hacer es proceder a ejecutar todo lo planificado en el capítulo 6. Listo. Obviamente, ya cuando vimos la etapa de la planificación de peligros, la etapa de evaluación de riesgos, entonces ya vimos esa etapa y ahora lo que vamos a hacer es poner controles. Por eso este capítulo se llama controles operacionales. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los controles operacionales, nos estamos refiriendo, ¿qué se les viene a la mente? Prácticamente se te puede venir a la mente los controles de la matriz Hiperset, ¿verdad? Porque tú tienes tu identificación de peligro, riesgos y propuesta de controles. Esos controles son los controles operacionales. Del mismo modo, para una matriz IAS de identificación de aspectos ambientales significativos, tenemos nuestra identificación de aspectos, nuestra evaluación de impactos y también tenemos la columna de controles que van a mitigar esos impactos. Entonces, esos controles, los cuales están establecidos en esa matriz IAS, van a ser mis controles operacionales. Con respecto a abordar riesgos y oportunidades, identificamos riesgos, identificamos oportunidades. ¿Cómo abordamos eso? ¿No? Y establecemos una lista de actividades para abordar esos riesgos y oportunidades. Esa lista de actividades también son mis controles operacionales.
Listo, chicos, y una vez que ya tienen identificado esos controles operacionales, obviamente la ISO 45001, porque esto es netamente de ISO 45001, te establece la jerarquía de los controles, el cual también ya hemos visto en el capítulo de matriz y per se, el cual se va a determinar por eliminar, sustituir controles de ingeniería, controles administrativos y por último el EPP. Con respecto a la gestión del cambio, también era otro punto que se debe de ejecutar. La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados, temporales y permanentes que impactan en el desempeño del sistema integrado de gestión, incluido los nuevos productos, los servicios, los procesos, los cambios en los procesos existentes, cambios en los requisitos legales, cambios en el conocimiento, en la información, en los peligros, en los riesgos, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en todo ello. Todo lo que compete a cambios también hay que planificarlo, lo hemos visto en el capítulo 6 y ahora en el capítulo 8 vamos a ejecutarlo. Pero recuerden que no sirve nada más planificar, sería como que una implementación a medias, ¿verdad? También hay que ejecutar. Si lo has planificado, lo has estipulado hacer, ahora lo debes de hacer. Bueno, pasamos al punto de compras. Este es un punto que involucra bastante a logística, bastante al tema de adquisición de bienes y servicios. Por eso yo les digo que cuando nosotros implementamos estas normativas internacionales ISO, prácticamente ya estamos pasando a un siguiente nivel, ¿no? Pasamos del nivel del supervisor SOMA que va a estar en campo y está simplemente viendo la parte operativa, ya a un tema de gestión. Y esta norma involucra, como verán, bastantes áreas. Involucra recursos humanos con el tema de competencias, con el tema de capacitaciones. Se está involucrando ahora a logística, vamos a ver, con el tema de compras. Involucra a las gerencias generales, a la revisión por la dirección. Entonces, es un tema más de gestión. Bueno, seguimos entonces con el tema de compras. En el requisito de compra, lo primero que vamos a hacer es tener muy clara la diferencia de contratista y contratación externa. ¿Qué es el contratista? Acá dice, la organización debe de asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión se cumplen por los contratistas. Se debe de planificar criterios de seguridad para la selección de los contratistas. ¿Y con la contratación externa será lo mismo? Cito lo que dice ahí, la organización debe de asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. ¿Y cuál es la diferencia entre contratista y contratación externa? Pues se la voy a explicar con esta imagen. Supongamos que tenemos una obra, ¿no? Una obra de construcción de Servan Contratistas, supongamos así. Está haciendo una obra de construcción civil y están todos sus trabajadores. El marco celeste es el alcance del proyecto, es el alcance de la obra, por decirlo así. Y todos los trabajadores están dentro de la obra. Supongamos que Servan Contratista contrata a una cuadrilla de fierreros que se llama Pepito S.A. Es una cuadrilla, es un contratista. ¿Ya? Es un contratista que está dentro. ¿Y por qué se le llama contratista? Porque ese contratista, si se accidenta alguna de esas personas de ese contratista, va a perjudicar a la reputación de Servan Contratistas. Va a perjudicar a la reputación. O inclusive puede no solamente perjudicar la reputación, también puede perjudicar a un trabajador de ellos, de Servan Contratistas, o inclusive los bienes materiales de Servan Contratistas, quizás una maquinaria, quizás un equipo, algo, porque los accidentes no solamente son daños personales, sino también son daños materiales. Entonces, un contratista es aquel grupo de personas, por decirlo así, que brinda un servicio el cual puede afectar a mi organización con respecto a los objetivos de nuestro sistema integrado de gestión, con respecto a los objetivos de seguridad, con respecto a los objetivos de calidad, con respecto a los objetivos del medio ambiente. Ese contratista, al afectar directamente a la empresa Servan, obviamente pues tiene que tener ciertos requisitos para poder trabajar como contratista. No puede ser cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa que no sea formal, por decirlo así. Tiene que ser una empresa formal. Y nosotros, como organización, para poder contratar a esos contratistas, debemos de ponerle requisitos de seguridad.
¿No? Es como cuando uno quiere trabajar o ser subcontrata de una minera. Ah, ya, voy a trabajar a mina. Me tengo que tener los más altos estándares de seguridad. Por ejemplo, tengo que tener mi supervisor de seguridad, tengo que tener a toda mi gente en planilla, tengo que darles EPPs, y no cualquier EPP, sino EPPs de calidad, tengo que capacitarlos, tengo que hacer ¿no? un montón de cosas, que son los requisitos de seguridad que yo como organización le voy a poner a ese contratista para que trabaje para mí. Si tú no cumples con esos requisitos de seguridad, pues no te voy a contratar. Ese es el contratista. Y es ahí donde nace también el tal llamado homologación de proveedores. No sé si lo han escuchado. Muchas empresas quieren homologarse, por ejemplo, con empresas más grandes para poder brindarles servicios, ¿no? Entonces, si quieres homologarte, cumple con los requisitos que exige el cliente. Listo, entonces yo cumplo con los requisitos de seguridad y listo, me van a poder llamar para yo brindarles un servicio. Esa es la homologación de proveedores. ¿Y se da por qué? Justamente por este requisito de compras, el cual dice que a los contratistas voy a tener que exigirles requerimientos en seguridad, ¿no? Y esos requerimientos los voy a poner yo, el cual puede ser, por ejemplo, presentar mi plan de seguridad, que mis trabajadores tengan EPPs, que mis trabajadores tengan seguro, que mis trabajadores tengan sus capacitaciones al día, que quizás estén en planilla, no lo sé. Los requisitos los vas a poner tú como organización de tal manera de que tú los veas necesarios para que no puedan afectar a tu sistema de gestión de seguridad. ¿Y la contratación externa cuál sería? Supongamos que en esta misma obra yo voy a contratar a Cemento Pacasmayo para que me traiga el cemento, ¿no? Este mixer de Cemento Pacasmayo sale de su planta generadora de cemento, de concreto, llega a la obra y hace el vaciado de concreto. ¿Qué pasa si en el camino este mixer se accidenta de Cemento Pacasmayo? Dirán, oye, un trabajador de la empresa Servan o un mixer de la empresa Servan se accidentó. No, no van a decir de Cemento Pacasmayo, porque el mixer muy grande, en su logo, está en el mixer que dice Cemento Pacasmayo. En cambio, si un trabajador de la cuadrilla Pepito ese hace accidente, dirán, oye, se accidentó un trabajador de Pepito. No, porque nadie conoce a Pepito, todo el mundo conoce a Servan. Entonces, no, se accidentó un trabajador de Servan porque salió de la obra de Servan. Ah, ya, es diferente, ¿verdad? Entonces, el mixer de Cemento Pacasmayo, o mejor dicho, Cemento Pacasmayo, sería una contratación externa. Porque así pase algo, así sea accidente, no va a afectar a mi organización. Ahora, también me preguntan, ¿qué pasa si este mixer ya estando en la obra, haciendo el vaciado de concreto, pasa un accidente? No sé, alguien por ahí se tropieza, no sé. Obviamente hay que hay que hacer una identificación de peligros, riesgos y poner controles para que nadie se accidente con esta contratación externa. Entonces, eso es lo que dice. Todo lo que es contratistas, tú le vas a poner requisitos de seguridad para que trabajen para ti. Y todo lo que es contratación externa, tú vas a tener que aplicar los controles necesarios, ¿no?, a la actividad de la contratación externa en tu matriz y per se para que no se accidente nadie, para que no pase nada, mejor dicho, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre contratista y contratación externa. ¿Listo? Requisitos para el contratista. Pólizas, SSTR, exámenes médicos, PETS, plan de seguridad, AST. Y los requisitos para la contratación externa. Hay que establecer controles a las actividades que ellos realizan. Muy bien, seguimos entonces con los requisitos de implementación. Ahora vamos a ver la preparación de respuesta ante emergencia, que es otro requisito que debemos de ejecutar, que debemos de implementar según lo planificado en el capítulo 6. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencias potenciales, según lo identifica el apartado 6.1.1, incluyendo el establecimiento a una respuesta planificada, la provisión de información para la respuesta planificada, las pruebas periódicas, o sea, no significa que solamente se planifique una vez, hay que repetirlo y volverlo a planificar las situaciones de emergencia, la evaluación del desempeño y cuando sea necesario la revisión de las respuestas planificadas. ¿A qué se refiere con la evaluación del desempeño? Obviamente, si yo hago un simulacro, imagínense, de evacuación, ejecuto el simulacro y en la primera vez que hice este simulacro el tiempo de respuesta de todos los trabajadores fue de 5 minutos en la evacuación, pues tengo que
evaluar ese desempeño y darme cuenta que no es lo suficiente, que no deben de evacuar en 5 minutos, deben de evacuar en 1 minuto. Entonces hay que evaluar el desempeño de la ejecución de ese simulacro y ir reportándolo poco a poco, ir viendo las mejoras poco a poco no sé, un informe de simulacros, podría decirse así. La comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores, ¿ya? Y también la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitas y, según sea apropiado, a la comunidad. Esto significa que no solamente yo debo de involucrar a los trabajadores en mis simulacros, en mi planificación de simulacros y en la ejecución de mis simulacros, sino que también debo de involucrar a la población, inclusive a los contratistas y a las visitas que se acercan a mi establecimiento, se acercan a la planta, no sé, a hacer algún tipo de gestiones. Muy bien, ahora vamos a hablar también acerca de los requisitos para el producto y para los servicios. Obviamente la organización debe de comunicarse con los clientes y esta comunicación debe de incluir, obviamente, proporcionar la información relativa a los productos y servicios, tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios, obtener la retroalimentación de los clientes relativas a los productos y servicios, incluyendo las quejas, manipular o controlar la propiedad del cliente, establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sean pertinentes. Entonces, este requisito sobre todo nos habla acerca de la comunicación que debemos de tener con el cliente para evitar contratiempos. Sobre todo la comunicación que debemos de tener con el cliente para recibir la retroalimentación de ellos. ¿Qué tal le pareció el servicio? ¿Qué tal le pareció el producto? Si tiene algún problema, si no lo tiene, si todo va bien, si se quedó satisfecho. Entonces hay que siempre estar estableciendo esta comunicación con el cliente, ¿no? Por otra parte, la determinación de los requisitos para el producto y servicio nos establece que ¿no? debemos de capturar, por decirlo así, o debemos de asimilar todos los requisitos que el cliente nos pide. Hay que determinar los requisitos para el producto y servicio, pero siempre y cuando estos productos no afecten algún compromiso legal o alguna normativa legal. Imagínense, por ejemplo, que uno de los requisitos del cliente sea incumplir en una normativa legal, o sea, violar la normativa legal. Por más que sea mi cliente y yo esté enfocado a la satisfacción del cliente, no significa que yo voy a cumplir con eso y a la vez voy a incumplir la normativa legal. No, o sea, yo acepto los requisitos del cliente también siempre y cuando esto no incumpla con las normativas legales vigentes en el país. Del mismo modo, también debo de verificar que los requisitos sean suficientes y sean necesarios para la organización. Es cuando uno va, por ejemplo, a comprar un carro o quiere comprar un carro y dice, ya yo quiero un pickup, un Toyota pickup 4x4. Y obviamente el vendedor te va a decir, bueno, ya está bien, los requisitos son una camioneta pickup 4x4, muy bien, pero los requisitos necesarios para ellos, para su organización, para poder despachar el producto, mínimo van a ser, ya, ¿y de qué color lo quieres? O del tamaño de los aros del vehículo, ¿qué tamaño lo quieres? ¿Lo quieres con lunas polarizadas? ¿Lo quieres con cristal blanco? ¿Cómo lo quieres? ¿No? O sea, son requerimientos que la misma organización, son requerimientos que la misma organización va a tener que solicitar para entregar un producto, obviamente sin ninguna queja y involucrando la satisfacción del cliente. O sea, muchas veces dicen, a veces el cliente ni sabe lo que quiere, y es verdad. El cliente pide una cosa, pero también tiene que tener la asesoría del vendedor para poder establecer una correcta intermediación entre los productos, entre lo que quieres y entre lo que te voy a dar, ¿no? Del mismo modo, también está la revisión de los requisitos para los productos y servicios. Y esto sobre todo habla acerca de la capacidad que debe tener la organización para poder cumplir con los requisitos. Es como que si a mí me mandaran a ejecutar, por ejemplo, una obra de un puente, ¿no? Y yo no tengo la capacidad para ejecutar obras de, por ejemplo, tipo puente, ¿no? Solamente sé ejecutar obras tipo edificación y yo no tengo la capacidad. Entonces, antes de recibir los requisitos del cliente, uno debe tener la capacidad para poder cumplir con esos requisitos, ¿no? Del mismo modo, la organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse con suministrar los productos y servicios a un cliente.
incluyendo también los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos no establecidos por el cliente, porque a veces, como les digo, el cliente pide, pero faltan algunas cosas que uno como proveedor de ese servicio lo conoce. Entonces hay que explicarle, mira, ¿sabes qué? Tú me estás pidiendo todo esto, está perfecto, pero yo necesito también conocer este punto y este punto y este punto. Quiero que me digas qué cosa quieres. Los requisitos no establecidos, como le digo, los requisitos especificados por la organización, los requisitos legales también es necesario involucrarlos, y las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedidos y los expresados previamente, ¿no? Muchas veces al momento de revisar estos requisitos le podemos decir al cliente, mira, sabes que no te puedo dar de color rojo, pero te lo voy a dar de color azul, ¿te parece o no? Y el cliente puede decir, sí, está bien, pero hay que consultárselo, hay que revisar el requisito y decir, ¿sabes qué? No puedo, por la organización solo vende color azul. Ah, ya, entonces, está bien, ¿me aceptas o no? Si el cliente te dice sí, perfecto, y procede, pero siempre con una constante comunicación. Listo, seguimos. Del mismo modo, la organización debe de conservar la información documentada cuando sea aplicable. Y esto sobre todo es necesario porque muchas veces hacemos contratos o hacemos servicios sin tener una información documentada, como por ejemplo un contrato o una orden de servicio, valga la redundancia, ¿no? Simplemente le decimos, oye, ¿cuánto cuesta? Ah, ya toma, le depositas y ya está, y al final no sabes cuáles son los términos y condiciones y después vienen los problemas. Es por eso que las organizaciones que cuenten con ISO 9001 deben de validar toda la comunicación con los clientes, la determinación de los requisitos, la determinación de las capacidades y las revisiones de los requisitos con el cliente de manera documentada. Hay que validarlo todo de manera documentada para que después no haya ni un contratiempo ni un traspié sobre la implementación o sobre la ejecución del producto. ¿Ya? Los cambios en los requisitos, del mismo modo, para los productos y servicios, debe de asegurarse que cuando se cambien estos requisitos, ¿no? Se informe al cliente, obviamente, ¿no? Hay que informárselo. Listo, chicos, muchas gracias. El día de hoy hemos visto los requisitos 7 y los requisitos 8 de la norma ISO 9001, 14001 y 45001. Recuerda que algunos los hemos visto de manera integrada, ya que se parecen entre todos los requisitos, entre estas tres normas, y otros requisitos solo hacen referencia a la norma en mención, como en el caso cuando hablamos acerca de la satisfacción del cliente y del producto y de servicio, de toda la ejecución que debemos de hacer con respecto al cumplimiento de la satisfacción del producto. Obviamente eso lo hacemos en mención a la ISO 9001, que es calidad. Para los que sí he mencionado en lo que es la diapositiva, lo que es sistema integrado de gestión, es porque abarca para las tres normas. Listo, chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y déjame alguna consulta en los comentarios. Muchas gracias, chicos. Chao, nos vemos.